Bien, perfecto. Entonces, la consejería, el curso se llama Teología de la Consejería Pastoral. De hecho, no es completo, no es que en un solo curso se pueda abordar este tema, porque es un tema que es súper amplio y que demanda mucho estudio, tanto de la palabra de Dios como también de otros hermanos que han estado décadas estudiando el tema de la consejería pastoral. Así que en estas 8 semanas vamos a ver esta teología que en el fondo es una introducción a lo que podríamos llamar la consejería pastoral, pero que nos da los principios que se utilizan en todos los campos, en todas las áreas que abarcan y en los cuales de alguna forma nos vamos a ver involucrados en la medida que podamos ejercer este trabajo de aconsejar pastoralmente a nuestros hermanos en la fe. Yo también les acabo de dejar en el WhatsApp del grupo un link que son también un material de apoyo de consejería bíblica que ustedes también pueden consultar, que también pueden guardar, porque en el fondo, como les decía, esto requiere mucho tiempo, mucha dedicación para estudiar y entender cada caso. Y cada caso es particular, así como el Señor trata con nosotros en forma particular, también los problemas de cada uno son bien, son bien particulares. No se podría igualar uno a otro. Quizá se pueden encasillar algunas cosas, pero en el fondo cada cual tiene su propia complejidad. Por eso, entre más material tengamos, mejor. En el sitio también tenemos el manual del alumno, que es el que vamos a estudiar en estas 8 semanas, y material de apoyo, lectura complementaria, que es uno de los más importantes, es el de Jay Adams, que es como el manual por excelencia de la consejería bíblica. Entonces, va a ser también importante que ustedes lo puedan tener, y yo les aconsejo que lo puedan leer. Y también hay otro material de Jeremy Pierre, que también es muy bueno, es un poquito más nuevo, pero siempre, todos estos ayudan para este tema que es tan amplio. Así que el curso va a requerir que ustedes puedan entregar un informe de lectura de uno de los dos manuales, ya sea el de Jay Adams o el de Jeremy Pierre. Así que lo dejo a su criterio porque ambos son un buen material. Y también se va a requerir entonces que se realicen los cuestionarios del 1 al 8 más el examen final. Así que esos son los requisitos para poder completar este curso. Entonces yo voy ahora a presentarles la primera presentación para que la podamos revisar hoy día. Bien, entonces no sé si es que hay alguien que me pueda decir si la están viendo. Sí, mi O hermano, se ve la presentación. Perfecto. Bien, entonces vamos a tratar este tema. Este curso es parte, ¿no es cierto?, de la formación teológica reformada y se basa, ¿no es cierto?, en el enfoque bíblico del Salmo 23, que es bien importante que ya lo tengan presente, y en el modelo pastoral de Jesús. O sea, como Jesucristo también realizó consejería, Jesucristo y luego los apóstoles. Y ese es el modelo que en el fondo vamos a revisar y que el maestro Cornelius Hegemann también tiene en este manual, que es súper bueno para que nosotros lo podamos profundizar.
vamos a introducir entonces el tema. Entonces, eh, la consejería pastoral, ¿no es cierto? Y misionera en la Escuela de Cristo está dirigida entonces a los estudiantes de la licenciatura en teología y el objetivo es explorar el fundamento bíblico, teológico y pastoral de la consejería cristiana en una forma ampliada, pero en el fondo estableciendo los principios. Eh, Vamos entonces a tener 8 clases y tenemos que entender que se trata de finalmente del cuidado pastoral que nosotros en algún punto deberemos ejercer en nuestra comunidad. eh, y se va a enmarcar específicamente en el ámbito de los creyentes, que eso es lo que vamos a ir revisando en las siguientes diapositivas. Bien, entonces la consejería pastoral es una necesidad urgente en nuestra iglesia contemporánea, especialmente donde hoy día, ¿no es cierto?, estamos teniendo mucho, o se ve mucho el tema del sufrimiento en muchos de nuestros hermanos en Cristo. También vemos que en algunos existe cierta confusión espiritual por las circunstancias que están atravesando y también existen crisis personales que están viviendo por muchas razones, ¿no? Y no vamos a juzgar las razones, pero están allí. Entonces, por eso es importante tener un consejero que lo guíe espiritualmente en esos momentos. Entonces, esto afecta no solamente a los miembros, como podríamos pensar, sino también a los líderes de la iglesia. Entonces, el objetivo, digamos, principal de este curso va a ser ayudar, digamos, a los estudiantes a comprender por qué la iglesia, ¿no es cierto?, como un rebaño, como el rebaño del buen pastor, que el buen pastor desde ya lo podemos definir en nuestro Señor Jesucristo, Él es el buen pastor, eh, debe asumir con seriedad esta responsabilidad, ¿no es cierto?, de cuidar, guiar y restaurar a las ovejas, que son los hermanos en Cristo, mediante el ministerio del consejo. Entonces, la comprensión que ustedes logren se va a traducir en el fondo en que en el futuro ustedes sean capaces de hacer este trabajo de el cuidado de la Grey, ¿no es cierto?, que tenemos como líderes en nuestra iglesia. Entonces, a través de este modelo, ¿no es cierto?, que nos deja nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor, ¿no es cierto?, se establece en el fondo un paradigma teológico. Entonces, es una especie de fórmula teológica que es aplicable, ¿no es cierto?, a cualquier situación o cualquier contexto de consejería. Entonces, este paradigma, ¿no es cierto?, esta forma de abordar el tema de la consejería y de los problemas, distingue claramente a la consejería pastoral que está enmarcada, ¿no es cierto?, dentro de lo que entendemos como la iglesia y de forma espiritual, y lo distingue de esa consejería pastoral de la consejería cristiana, que es más amplia y social, que podríamos denominar, que no solamente abarca, ¿no es cierto?, a los hermanos de la iglesia, sino en el sentido misionero de la consejería a aquellos que aún no han conocido al Señor. Y también existe lo que se conoce como la consejería profesional, y que ahí está circunscrita, ¿no es cierto?, a los psicólogos y los psiquiatras, ¿no es cierto?, y también el Estado, porque el Estado también es una institución divina. Entonces, dentro de él existen normas que todos debemos cumplir, seamos cristianos o no seamos cristianos. Entonces, también para ellos existen parámetros
ellos pueden entender. A ellos me refiero con las personas que no son cristianas. Y que no son aplicables, ¿no es cierto? Si nosotros damos la consejería desde la perspectiva pastoral. Entonces aquí ya vemos una diferencia clara. Entonces existe la consejería pastoral, que es para el rebaño, es para los hijos de Dios, para quienes confiesan a Jesucristo como el Señor y Salvador, y está y que nuestros consejos bíblicos, por más que nosotros sabemos y entendemos que son ciertos y que son buenos, no van a afectar eh, a las personas que no son cristianas, no les van a ser de provecho, no van a tener el provecho más profundo que tiene un hijo de Dios al escuchar la palabra de Dios. Por eso, porque para nosotros sabemos que una persona que no es cristiana, todas estas cosas que nosotros decimos le parecen locura. Entonces es difícil que podamos impactarla. Es cierto que hay la naturaleza, ¿no es cierto? También se aplica, ¿no es cierto? Las leyes de la naturaleza son aplicables tanto en la consejería pastoral como en la secular, en el sentido de que, por ejemplo, en la naturaleza nos dice que existen dos sexos y nada más. Entonces, ahí, si es que un psicólogo que no es cristiano, ¿no es cierto?, enseña que existen dos sexos, entonces estaría aplicando una ley natural, pero que en el fondo está en línea con lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, de alguna forma, se estaría cumpliendo el objetivo de ayudar a las personas. Pero desde ya hacemos esa diferencia entre la consejería pastoral cristiana de la consejería profesional. Entonces, el contenido del curso se va a estructurar en torno, ¿no es cierto?, a los fundamentos bíblicos del pastoreo. La tipología de aconsejados, ¿no es cierto? Y aquí vamos, ya lo dije, pero vamos a ver una distinción clara entre lo que podríamos considerar metafóricamente hablando como ovejas y también cabras. Y también vamos a ver el rol de los líderes eclesiales y la aplicación de la teología bíblica, confesional e histórica al ministerio pastoral. Entonces aquí ya eh, tenemos el material, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar, por ejemplo, a aconsejar y a pastorear bíblicamente a nuestros hermanos. Lo nombramos la pasada, luego ustedes en el material lo tienen que estudiar porque ahí aparece una definición un poquito más extendida, ¿no es cierto?, de lo que es la teología bíblica, de lo que es la teología confesional y de lo que es la histórica y de lo que es el ministerio pastoral. Pero en el marco de la teología reformada, ¿no es cierto? Esta clase va a subrayar, ¿no es cierto?, tres pilares que son esenciales. Cristo, primero, como el centro del ministerio pastoral. Todo lo que podamos entender y aconsejar se tiene que hacer en, en cuanto nosotros lo relacionemos y referenciemos a la persona, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el centro del ministerio pastoral. Entonces, por un lado, los pilares son Cristo, la suficiencia de la Escritura también, como norma para el consejero. Aquí no vale, ¿no es cierto?, los dichos de Buda o Confucio o el que sea, lo más importante, o del psicólogo de moda. Por ejemplo, tenemos algunas psicólogas como Pilar Sordo o escritores que mucha gente piensa que esos son los consejos que podríamos transmitir. No, aquí es Cristo, el pilar fundamental, la escritura como pilar fundamental, ¿no es cierto? La suficiencia de la escritura y la iglesia, ¿no es cierto? Como aquella comunidad terapéutica donde en el fondo se vive la gracia, también se ve la restauración de las personas que están con problemas y también se ve la misión que tiene que ver, como había dicho al principio, con esta fase de la consejería que también es aplicable a aquellos que aún no han alcanzado a Jesucristo y que nosotros por medio de la consejería también podríamos predicar el Evangelio. Entonces vamos a ver ahora el fundamento bíblico del buen pastor y vamos a revisar específicamente la tipología de las aconsejadas. Entonces, la consejería pastoral
encuentra el fundamento en la figura de Jesucristo como el único y verdadero buen pastor. Cuando recuerdan ustedes cuando el joven se acercó a Jesucristo, el joven rico, y le dijo, Maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, es Dios. Entonces, bueno, ese es nuestro pastor, el Señor Jesucristo, el único bueno, y es la figura fundamental, eh, tal como nosotros lo podemos leer, ¿no es cierto? Allí en Juan capítulo 15, 21 al 15 al 19, que por tiempo no lo vamos a leer, pero ustedes, es su labor, su tarea, profundizar en el manual, porque esto es un extracto del manual, para poder entender la figura, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje de Juan 21, 15 al 19, vemos a Jesucristo realizando una labor de restauración, una labor de consejería, específicamente en la restauración a Pedro. Entonces, el pasaje es bien conocido, ustedes lo pueden recordar, ¿no es cierto? Luego de que Jesucristo resucita, ¿no es cierto? Y luego de que pasaron todos estos eventos, entre ellos la negación de Pedro, Jesús se reencuentra con Pedro después de su resurrección y le hace una pregunta inquisidora que llega hasta el alma. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y por 3 veces le dice, ¿me amas más que estos? Entonces, en el fondo, lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo era restaurar a Pedro, quien había estado 3 años con él, aprendiendo todo lo que tiene que ver con el Evangelio y también con estos problemas del ser humano y que son necesarios aplicar la consejería. Entonces, aquí lo aplicó en el apóstol Pedro. Eh, Pensemos que todavía no había llegado el Consolador, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo a morar en el corazón de ellos. Entonces, por eso todavía era necesario esto. Entonces Jesús restaura a Pedro y lo comisiona a apacentar sus ovejas. Dice, me ama más que esto, por 3 veces, y les dice esas 3 veces, apacienta sus ovejas. O sea, entonces apacentar las ovejas no es solamente exhortar la palabra de Dios, sino también se trata de esta consejería que se deben realizar en ella. Entonces, establece de esta forma un modelo de liderazgo espiritual que se basa en el amor. Porque Jesucristo cuando tiene esta conversación con Pedro no es desde el odio, no es desde el reproche, no es desde el remordimiento que le dice, oye Pedro, pucha, me negaste. Entonces, no, se acerca con amor y lo mismo debe caber en nuestra forma de plantear la consejería, en amor, ¿no es cierto? Establece este liderazgo espiritual basado en el amor, la reconciliación y el servicio. Entonces, eh, van a haber problemas. Y quizás nosotros mismos vamos a estar involucrados en problemas y tal vez vamos a necesitar también esa amonestación, pero esa amonestación en amor, reconciliación y también el servicio. Entonces, a diferencia de los líderes humanos, ¿no?, que son subpastores, ¿no es cierto? Podríamos decir, ya está el pastor mayor, o la figura del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Luego están los presbíteros y el presbítero docente, que es el sub líder, ¿no es cierto?, o el subpastor. Eh, Cristo, a diferencia de ellos, ¿no es cierto? Eh, Cristo es el único que guía perfectamente a sus ovejas, porque todos los demás, solamente Jesucristo es libre de pecado. Él nunca pecó. Pero todos los demás estamos en la misma condición pecaminosa de Adán. Entonces, no somos un modelo perfecto a seguir y cada vez que nosotros aconsejamos, es nuestro deber eh, guiarlos al pastor perfecto, a nuestro Señor Jesucristo, que miren al modelo perfecto. Entonces, Cristo es el único que guía perfectamente a sus ovejas. Entonces, por eso decimos que la consejería pastoral no se debe centrar en el consejero, en la persona del consejero, sino el consejero debe conducir al aconsejado hacia Cristo.
Jesucristo en realidad es la fuente de toda sanidad espiritual. Entonces, esa es la labor, digamos, de la consejería. Esta distinción va a ser esencial siempre para diferenciar la consejería cristiana de otras formas de asesoramiento que no reconocen la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, porque en la consejería secular, por ejemplo, un psicólogo le va a decir, trata de ser mejor, siguiendo el modelo, no sé, de Gandhi o de cualquier otro líder que no son perfectos, son pecadores. En cambio, el consejero cristiano le va a decir que mira a Jesucristo, que mire su vida, sus consejos, su obra. Entonces es muy distinto. En realidad, esa sí que es una buena consejería. En cambio, la consejería secular no puede conducir a cualquier parte. Entonces, eh, no reconocer la soberanía de Jesús en todos los ámbitos de nuestra vida, en la cosmovisión, ¿no es cierto?, de la persona, eh, lamentablemente es un círculo vicioso que no lo va a sacar de su problema. Entonces, el Salmo 23:1 también refuerza, ¿no es cierto?, esta gran verdad cuando nosotros al principio del Salmo leemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. O si lo traducimos, vemos el contexto en que se realizó, en que se escribió el Salmo, es Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, no necesito nada más. Bueno, entonces mostrando esto, que la plenitud, ¿no es cierto?, emocional, espiritual y pastoral del creyente depende de su relación o su comunión con el buen pastor. Entonces, todo consejo verdaderamente pastoral debe estar orientado a fortalecer esa relación, la comunión de la persona aconsejada con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esta forma reconocemos que solo en Cristo podemos encontrar esta restauración, esta dirección, las directrices de nuestra vida para llegar a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, a tener una vida abundante. Juan 10:10, ¿no es cierto? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero va a ser en la medida que nosotros estemos en comunión y en relación con nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, en cuanto a la tipología de los aconsejados, ¿no es cierto? Este curso va a ser un aporte bien significativo, ¿no es cierto?, para establecer de alguna forma una clasificación espiritual de los aconsejados. Entonces, esto es importante, saber con quién estamos hablando y a quién estamos aconsejando, porque va a permitir, ¿no es cierto?, al consejero pastoral discernir con mayor claridad el estado del corazón de quienes buscan ayuda. Porque no es lo mismo aconsejar a un cristiano que a un no cristiano. Entonces, esta tipología se divide en cuatro categorías. Entonces, cuando nosotros establezcamos nuestras reuniones y sesiones de consejo con las personas, tenemos que ser capaces de discernir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer caso que tenemos allí es ovejas actuando como ovejas. Y ahí podemos reconocer, ¿no es cierto?, a creyentes que son obedientes al buen pastor. Entonces, va a ser diferente esa consejería de, por ejemplo, ovejas actuando como cabras, que en el fondo serían creyentes que se comportan de forma rebelde o mundana, porque esa es la verdad, ¿no es cierto?, que existe todavía mucha maldad, mucho pecado en nosotros, aunque somos cristianos. Entonces, por eso se da esta figura también, ovejas actuando como cabras. Cabras también actuando como ovejas, o sea, incrédulos que aparentan piedad sin verdadera conversión. Y tenemos que ser capaces de discernir espiritualmente esta situación, porque es importante. Y la otra tipología es cabras actuando como cabras, en el fondo, que son
incrédulos abiertamente, ¿no es cierto?, que son opuestos al Evangelio. Y por eso, como decíamos al principio, por más que nosotros le digamos, le demos un consejo bíblico, ¿no es cierto?, ama a tu prójimo como a ti mismo, él no, para él va a ser algo que le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, esta distinción, esta categorización, ¿no es cierto? No es solamente, no es meramente una forma de hacer o de clasificar, ¿no es cierto? Y en un marco teórico, no es solamente es teórico, sino es pastoralmente vital saber con quién estamos conversando. Entonces, ya que permite eh, aplicar, saber con quién estoy conversando, nos va a permitir aplicar, ¿no es cierto?, el consejo con sabiduría, evitando falsas expectativas y dirigiendo el ministerio hacia la edificación, ¿no es cierto?, real del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es importante aprender a diferenciar, a discernir. Entonces, el consejero debe reconocer que la consejería pastoral es eficaz principalmente, como dijimos, y ya lo hemos repetido varias veces, es principalmente eficaz entre las ovejas, o sea, es decir, aquellos que pertenecen al rebaño del buen pastor. Ya habíamos clasificado que existe consejería pastoral y también una consejería secular, pero la pastoral es eficaz para las ovejas. Sin embargo, también existe una dimensión misionera, ya algo habíamos hablado, ¿cierto? Que en el fondo se trata de buscar también a esas ovejas perdidas que aún no forman parte o no han llegado a formar parte del redil de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta, también esta forma de aconsejar tienen más que ver, ¿no es cierto?, con hacer discípulos a las naciones. Bueno, y esta tarea de consejería, por lo tanto, al ver que existe esta tipología de aconsejado, va a requerir, ¿no es cierto?, ese discernimiento espiritual. Entonces, para tener ese discernimiento espiritual es necesario que exista sensibilidad pastoral y fidelidad a la palabra, pues no todos los que se acercan a la iglesia, ¿no es cierto?, lo hacen como ovejas. Entonces, y tenemos ejemplos claros en la Escritura cuando nuestro mismo Señor Jesucristo decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso hay algunas cosas que nos enseñó para saber con quién estamos hablando. Por ejemplo, dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es importante saber realmente con quién se está hablando. Entonces, la consejería entonces pastoral no solamente consuela y guía, porque esa es la labor, aconsejar y guiar, sino también confronta. Por ejemplo, si nos damos cuenta que realmente una persona está fingiendo ser un cristiano, tenemos que ser responsables en decirle a ese hermano o a esa persona que se cree cristiano que realmente no es cristiano. Y es una labor confrontar y en el mismo minuto evangelizar, llevando a la persona al arrepentimiento verdadero, ¿no? Entonces, de esta forma también cumplimos el mandato de Cristo de apacentar las ovejas, como le dijo a Pedro, ¿no es cierto? Y buscar también a las que están perdidas. Bien, ahora vamos a ver la estructura pastoral de la iglesia, es decir, la iglesia como comunidad consejera. Entonces, la iglesia, como cuerpo del buen pastor, tiene una responsabilidad espiritual y también estructural de ser una comunidad consejera, no solamente los líderes, ¿no? Donde líderes como miembros participan activamente en el cuidado pastoral. Entonces, muchas veces descansamos en los líderes, pero la verdad es que cada hijo de Dios es responsable también de aconsejar a los que están en su círculo o a los demás. No podemos esperar que el pastor haga toda la consejería y por lo tanto debemos, como líderes, ayudar, ¿no es cierto?, para que más personas, más miembros de nuestra iglesia comiencen a tomar estos
cursos de consejería para que lo puedan practicar. En Efesios 4:12 tenemos de alguna forma esto, el propósito del liderazgo eclesial no es solamente realizar el trabajo ministerial, sino, como dice allí, equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el pastor, ¿no es cierto?, los presbíteros, los ancianos, deben también tener su vista puesta en preparar a más hermanos para que puedan realizar esta labor. Entonces, ello incluye la consejería. Entonces, esta visión reformada, podríamos llamar, del ministerio pastoral, implica formar equipos pastorales que no solamente predican y administran los sacramentos, ¿no es cierto? Que podríamos pensar que solamente esa es la labor, sino que también capacitan a los miembros para ministrar en contextos, ¿no es cierto?, de necesidad, dolor y confusión. La consejería ya lo dijimos, pastoral no es una obra que debe hacer solamente el pastor. Es una vocación compartida por toda la iglesia. Cada hermano debe tener esa capacidad para aconsejar a los demás. Entonces, en este sentido, se establece un contraste esencial entre el rol de la iglesia y el del gobierno. Entonces, la iglesia pastorea, ¿no es cierto?, con vara y callado, metafóricamente hablando, guiando espiritualmente a las ovejas. Y el gobierno ejerce su autoridad, en este caso, con la espada. Entonces hay un contraste, ¿no es cierto? La autoridad del gobierno se rige por el temor. En cambio, el consejero cristiano guía a las ovejas por amor. Entonces esa es la diferencia. Entonces, regulando el gobierno regula tanto a ovejas como a cabras en el ámbito civil, ¿no es cierto? A través de la imposición de las leyes. Entonces, esta distinción que estamos haciendo subrayan entonces que la Iglesia no debe delegar esta responsabilidad pastoral solamente en las instituciones seculares, pensando, no, pero si hay psicólogos, psiquiatras, que ellos vean este tema, sino debemos asumir, ¿no es cierto?, la consejería de nuestros hermanos con fidelidad, formando de esta forma una comunidad terapéutica, donde el Evangelio transforma vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, así nos dice Hebreos 4:12. Entonces, así la consejería se convierte en una expresión concreta del amor de Cristo, ejercida por un pueblo capacitado para servir, consolar y restaurar también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora enfoques o modelos de consejería pastoral. Entonces, la consejería pastoral como ministerio esencial de la Iglesia puede abordarse desde tres enfoques principales que reflejan distintas cosmovisiones y metodologías. Entonces, el primer enfoque es el enfoque secular, ¿no? Que delega el cuidado emocional y psicológico a los profesionales como psicólogos y psiquiatras. Entonces, ese es un enfoque. Muchas veces y la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, el enfoque secular, descansamos en personas que están desconectados de la autoridad de la palabra de Dios, que son profesionales, pero sus consejos van a estar dirigidos no por la palabra de Dios. Entonces ahí hay un problema. Entonces, este modelo puede ser útil en contextos clínicos, ¿no es cierto?, pero no puede suplir la necesidad espiritual de las ovejas del Señor. Entonces, el segundo enfoque es el noutético. Son palabras un poquito más que no usamos mucho, ¿no? Y que es un término técnico que designa una consejería que es exclusivamente bíblica, que está desarrollada, ¿no es cierto?, por autores como el libro que ustedes tienen ahí para leer de Jay Adams. Entonces, él ha hecho un trabajo de décadas para llegar a establecer estos principios y esta forma de aconsejar. Entonces, la consejería noutética parte del principio, de un principio que es súper importante, de que la escritura es suficiente para tratar los problemas del alma.
Entonces, en esta consejería se aplica directamente los mandamientos de Dios, ¿no es cierto?, la ley moral, las promesas y las exhortaciones bíblicas, ¿no es cierto?, al aconsejado. Este modelo es profundamente reformado, pues está reconociendo algo que nació en la reforma, la autoridad de la palabra, la centralidad de Cristo, en todo el proceso de restauración de una persona que está en crisis, ¿no? Y el tercer enfoque es el enfoque que se podría denominar integral, que busca de alguna forma combinar la consejería pastoral con conocimiento de otras disciplinas, ¿no? Como la psicología, sin perder el fundamento bíblico. Y aunque este modelo, el último modelo, puede ser útil, ¿no es cierto?, en algunos contextos que son bien complejos, este curso está enfocado, ¿no es cierto?, y enfatiza que la verdadera consejería pastoral debe emanar del buen pastor. Ya definimos quién es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, y ser ejercida por los subpastores, ¿no es cierto? El buen pastor es Jesucristo, los subpastores son los pastores humanos en la iglesia. Entonces, en todos los casos, el criterio para evaluar cualquier consejo es que esté conforme a lo que dice lo que enseña la palabra de Dios en la ley y el evangelio. Entonces, todo tiene que estar circunscrito a ello. Por eso es tan importante este enfoque. Entonces, la consejería pastoral definida así, finalmente no es una técnica, sino se trata de una vocación teológica que apunta finalmente al mayor problema que tenemos, ¿no es cierto? A ser transformados espiritualmente, a esa transformación espiritual que necesitamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que estamos en Cristo, vamos a poder ser transformados. Entonces, estos son los enfoques de consejería pastoral. Recordemos solamente, Jesucristo no era un psicólogo ni un psiquiatra que había estudiado en la Universidad de Jerusalén. Era el gran pastor, ¿no es cierto?, de las ovejas, y de esa forma nos enseña a nosotros también a aconsejar a aquellos que requieran, ¿no es cierto?, esta consejería. Bien, vamos a ver también ahora la teología y la consejería. Me quedo medio en inglés. La consejería pastoral no puede ser ejercida, ¿no es cierto?, fiel y eficazmente sin una base teológica sólida. Por eso es importante estudiar mucho la palabra de Dios, ¿no? Y este curso presenta tres ramas principales de la teología que deben sustentar, ¿no? E informar todo el ministerio del consejo. ¿Cuál es la base sólida por la cual nosotros podemos aconsejar? Entonces ya lo habíamos en la introducción dicho, pero se trata de la teología bíblica, la teología confesional histórica y la teología sistemática. Entonces, la teología bíblica organiza, ¿no es cierto?, la revelación divina en torno a los grandes actos redentores de Dios, es decir, sigue la línea de la escritura desde Génesis a Apocalipsis, ¿no es cierto? Empieza con la creación, caída, redención y consumación. Esos son los pilares de la teología bíblica, por los cuales también se pueden tratar todos los problemas a la luz de estos pilares. Entonces usted escucha a un hermano que tiene un problema, entonces tiene que ver cómo era esto en la creación, qué pasó en la caída con este problema, cómo Jesucristo por medio de la redención está restaurando y cómo va a ser al final, en la consumación. Entonces ese es como los principios teológicos de la consejería pastoral que estamos viendo acá. Entonces este marco permite al consejero interpretar la vida del aconsejado dentro del plan redentor de Dios. Entonces, reconociendo tanto la necesidad de gracia como su esperanza en Cristo. También tenemos la teología confesional histórica y está conformada, ¿no es cierto?, por todos aquellos credos que nosotros conocemos y aquellas confesiones de fe, la misma confesión de fe que usamos nosotros, que es la de Westminster, que han guiado a la iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, también está el credo
apostólico, el de Nicea, ¿no es cierto? El de Atanasio, entre otros. Entonces, en conformidad a ese marco teológico, también se puede aconsejar, ¿no es cierto? Y estas declaraciones doctrinales ofrecen un marco normativo que protege, ¿no es cierto?, la ortodoxia y orienta la práctica pastoral. Y finalmente tenemos la teología sistemática, que organiza la Biblia o organiza los temas doctrinales eh, por tema. Por ejemplo, tenemos, si usted ve cualquier libro de teología sistemática, va a encontrar Dios, un capítulo entero de Dios, la Biblia, Cristo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, la humanidad, la soteriología, la salvación, la iglesia, la ética y entre otros, ¿no? Y de manera que el consejero pueda aplicar verdades bíblicas de forma coherente y contextualizada. Entonces, en conjunto, estas tres expresiones teológicas van a asegurar que la consejería pastoral no sea una improvisación emocional. O sea, no es lo que yo siento en mi corazón que te voy a decir a ti, mi hermano, sino tiene que estar basado en la Biblia. Entonces, todo consejero pastoral debe estar teológicamente formado y confesionalmente comprometido para que el consejo que pueda dar sea verdaderamente edificante y conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora la consejería en temas controversiales, a ver si alcanzamos a ver todo el material hoy día. Eh, Ya dijimos la consejería que estamos proponiendo, la noutética que estamos hablando, que es la misma línea que sigue Jay Adams, que tiene que ver con todo el consejo y la suficiencia de la escritura, arraigada en la palabra de Dios, ¿no es cierto? No rehúye tampoco los temas controversiales, porque los aborda, ¿no es cierto?, con verdad, gracia y responsabilidad. Entonces, un ejemplo que aparece en el material y ahí yo los invito a leerlo con detenimiento todo lo que nuestro Señor Jesucristo habla con respecto al matrimonio, porque allí se hace un análisis completo de Mateo 19, 1 al 12, entonces donde Jesucristo le responde a los fariseos sobre un tema que era bien controversial, que ellos lo habían hecho más controversial aún, que es el matrimonio y el divorcio. Entonces llegan y le preguntan, maestro, eh, eh, ¿es lícito separarse por cualquier motivo? Entonces, inmediatamente no es que le digan el lícito al divorcio, sino que añaden por cualquier motivo. Y lo que pasa es que los judíos habían creado una lista, aparte de la Biblia, donde tenían muchos motivos para separarse. Y ustedes si es que en algún momento tienen oportunidad de leer esto, escrito los rabinos, tenían temas, pero eh, no sé, si tenía un problema en un ojo, si le faltaba una muela, qué sé yo, cualquier cosa era un motivo para separarse. Entonces, habían ido al extremo. Pero bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo eh, aplica, ¿no es cierto?, los pilares de los cuales hablamos, ¿no es cierto? Primero responde que él, abarcando lo que era el diseño original del matrimonio. Entonces, él les dice, bueno, en el principio era esta unión monógama entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, creada por Dios y no sujeta a la disolución humana. Así empezó. Entonces, la creación, después habla de la caída. Sin embargo, reconocen la realidad de la caída y el pecado, permitiendo el divorcio únicamente en casos de inmoralidad sexual o eh, adulterio, ¿no es cierto? Y esta enseñanza revela que el quebranto matrimonial no es solamente una cuestión legal o emocional, sino espiritual y requiere una intervención divina para su restauración. Entonces, yo les invito a ustedes que vean cómo aplicó, o sea, él nos enseña, Jesucristo, esta técnica para abordar cualquier problema, partiendo de la creación, la caída, la restauración y la consumación. Entonces, y habla de restauración, y ahí les trae el ejemplo de la mujer que fue pillada en adulterio, ¿no es cierto? Y que les dice que tire la primera piedra que esté libre de pecado, ¿no? Entonces, el concepto de restauración en Cristo se entiende como el proceso
de reconciliación y renovación espiritual después del pecado. Entonces, donde la gracia de Dios no solamente perdona, sino que transforma. Eso es lo importante. Entonces, el texto bíblico, ¿no es cierto? Y el curso enfatizan esta responsabilidad después del divorcio, porque especialmente pensando en que detrás de un divorcio existen niños, ¿no es cierto? Existen viudas también, quienes deben ser atendidos pastoralmente por la iglesia. Entonces, la consejería en estos casos no puede ser superficial ni pragmática como la tenían ellos entendido, los fariseos, porque eran re fáciles para disolver cosas, pero y queda toda la gente ahí con este problema. Entonces, esta consejería que nos enseña en nuestro Señor Jesucristo está fundamentada en esta teología bíblica de la creación, la caída, la redención y la consumación. Entonces, reconoce que cada situación, ¿no es cierto?, requiere discernimiento, compasión y fidelidad a la verdad que está revelada en la Escritura. Entonces el consejero se convierte de alguna forma en un instrumento de gracia, guiando al aconsejado no solo a tomar decisiones sabias, sino a vivir en obediencia y esperanza bajo el señorío de Cristo. Entonces, van a haber muchas situaciones, cada situación es particular, pero si aplicamos, ¿no es cierto?, este método que nos enseña Jesucristo, vamos a poder encontrar aquellos principios bíblicos que nos van a guiar a dar una buena consejería. Vamos a ver también la escatología y la consejería. Y que este es el último punto que vamos a ver hoy día. Entonces, la consejería pastoral no solo se ocupa del presente, sino que también tiene una dimensión escatológica y orienta toda la práctica hacia el día del juicio final. Entonces, cuando Cristo, el buen pastor, va a separar finalmente a las ovejas de las cabras, y eso ustedes lo pueden encontrar allí en Mateo 25, 31 al 46, en el material también está. Entonces, esta realidad final otorga al ministerio del consejo una responsabilidad eterna. Entonces, cada palabra que nosotros podamos, con la cual nosotros podamos aconsejar a una persona, ¿no es cierto? Orientar o exhortar, tiene implicaciones que trascienden esta vida. Por eso es tan importante que lo hagamos con fidelidad a la Escritura. Entonces, las ovejas que han sido guiadas por el buen pastor y han respondido con fe y obediencias, bueno, serán recibidas en su gloria. Mientras que las cabras que han rechazado el señorío de Cristo serán apartadas para juicio. Entonces el consejero pastoral no es solamente alguien que va a acompañar emocionalmente a la persona cuando esté en problemas, sino es un embajador del reino que está llamado a preparar, ¿no es cierto?, a estas almas para encontrarse con su Señor. Esa es nuestra labor final y más importante. Entonces, esta tarea se realiza con la promesa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice allí en Mateo 28, ¿no es cierto?, donde da este mandato de evangelización, pero entre otras cosas dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en este sentido, la consejería pastoral también es una extensión del ministerio reconciliador de Cristo. ¿Y qué es lo que busca este ministerio? Bueno, restaurar, consolar y preparar a las ovejas para la consumación final, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la imagen, ¿no es cierto?, de este juicio con la separación de oveja y cabra, no solo está ilustrando en este caso eh, la urgencia del ministerio de la consejería, sino también una esperanza gloriosa que debe motivarnos y debe motivar a cada consejero a perseverar con fidelidad, sabiendo que todo lo que hagamos, ¿no es cierto?, no solamente va a tener un efecto inmediato, sino que es un efecto que se va a verificar en la eternidad y finalmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar la lección número 1. Así que yo les invito a que podamos estudiar, que podamos seguir ahondando en los temas
La profundidad, como siempre hemos dicho aquí en MINT, en el seminario también, Juan Calvino se la va a dar el alumno en la medida que pueda estudiar con profundidad, no solamente el manual del curso, sino también el material adicional que se le da. Así que queda un momento para que alguien, si quieren hacer un comentario, tienen alguna pregunta que podamos responder. Pastor, aquí Diego. Hola, hola, buenas. Eh, Al principio de la diapo decía que habían tres enfoques. Uno que era como de profesionales, psicólogos, otro que era Sí, sumamente bíblico y otro integral. No sé si yo no sí. escuché, pero ¿cuál el que adoptamos nosotros? ¿El integral o El bíblico. Sí, bíblico? Ok, sí, lo que pasa es que el integral, claro, incluso hay pastores que estudian psicología, ya. pero la mayoría de los pastores, si usted hace un barrido eh, a nivel mundial, en promedio prácticamente no son profesionales, ¿me entiendes? Entonces, eh, y tampoco el llamado es a estudiar la psicología o la psiquiatría. Aunque si lo hace bien, perfecto, pero esas herramientas que va a adquirir le van a servir en el contexto de las personas que no son cristianas, ¿entiendes? Son esas terapias. Eh, Nosotros nos enfocamos en la consejería bíblica. Muchas gracias, Pastor. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bien, entonces, como le decía, lo repito nuevamente, la evaluación va a ser son los cuestionarios, los 8 cuestionarios. Al final hay un examen que es a partir de esos 8 cuestionarios, también es en línea, y tienen que entregar un informe de lectura a partir del material adicional que ustedes van a elegir. Puede ser eh, el libro de Jay Adams o de Jeremy Pierre. Ustedes lo eligen y hacen un informe de lectura. Entonces, ya para ir finalizando. Voy a pedir a nuestro hermano Gerson, que está por ahí, que lo vi por ahí, que nos pueda dirigir en una oración ya para finalizar. Amén. Un gusto verle, saludarle Bueno, nuevamente. y bueno, Oremos, hermanos, al Señor. Amado Padre, gracias, Señor, te damos porque nos permite, Señor, terminar nuestra jornada aprendiendo de ti, Señor, porque mueves, Señor, nuestra voluntad para buscarte, Señor, a través del consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en esto, a ser responsables, a ser obedientes a tu palabra, a aprender de ella con responsabilidad, para ser también consejeros fieles conforme a lo que tú nos mandas. amén. Bendice, Señor, a nuestro maestro, dale sabiduría, gracias, Señor, entendimiento para exponer estos contenidos que son de tanto provecho y contingentes a este tiempo especial en el que estamos viviendo. Ahora, Señor, quédate con nosotros, junto a nuestras familias, Señor, y ayúdanos a seguir alabándote juntos, Señor, y bendecir tu nombre para dar testimonio de ti. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.